Hola y bienvenida, bienvenido a nuestro canal Proyecto PV y a la página de la vida. El funcionamiento de la vida puede explicarse de diferentes perspectivas. Está por un lado la versión Disney de las cosas y por otro están las perspectivas más elevadas y expandidas. Lo que compartimos en este vídeo tal vez sea un poco difícil de comprender para ti. Quizás surja entre nosotros un poquito de lo que se llama disonancia cognitiva, pero si intentas penetrar un poquito en el sentido de lo que te decimos, estamos seguros de que vas a ir empezando a comprender y a hacer tuyo este conocimiento. Intenta llegar hasta el final del vídeo y si crees que te hace falta, pues páralo o visualízalo alguna vez más. Porque el conocimiento que aquí compartimos es precioso y como es de una vibración un poquito elevada, puede que sea necesario que madure un poquito en ti. Bien, vayamos poquito a poco. El miedo es el mecanismo de protección del ego, de tu ego. Y el ego es lo que eres. El ego te protege de los peligros, de lo que te amenaza y te permite sobrevivir en esta vida. Pero el miedo sobre el que aquí compartimos no tiene nada que ver con ningún peligro real e inmediato que puedas tener para tu supervivencia física. Aquí nos referimos al miedo psicológico. Este miedo puede tomar muchas formas y por aquí te vamos a apuntar algunas. Pero aquí nos referimos a la raíz misma del miedo, no a tu forma particular de miedo. Este miedo psicológico siempre se refiere a algo que podría ocurrir y no a algo que ya está ocurriendo. Tú estás en el aquí y en el ahora, mientras que tu mente está en el futuro. Y esto crea en tu interior una fuente de ansiedad. Y si vives identificado con tu mente, si vives creyendo que eres únicamente lo que tu mente te dice, pierdes el poder y la sencillez que existe en el ahora. Si vives así, esa ansiedad te acompañará siempre y te va a limitar y a hacer sufrir, porque siempre puedes afrontar tu momento presente, pero no puedes afrontar algo que es una proyección de tu propia mente. No puedes afrontar el futuro. Cuando vives identificado con tu ego y con tu mente, vives como si tu mente y tu cuerpo físico fueran lo único que eres. Puede que pienses, que creas que hay algo más en ti, o fuera de ti que es superior o mejor, pero esta creencia en realidad no te va a servir para nada. Porque vives fragmentado, desconectado de tu verdadero poder, desconectado de lo más elevado de ti mismo, de tu yo superior, que está enraizado en el ser. Y así, de esta manera, el miedo que es fragmentación, que es aislamiento, siempre será tu compañero. Y tu actitud ante la vida estará condicionada por esa ansiedad y esos temores que brotan desde tu interior. Vamos a enumerar unos tips que van a ayudarte a enfrentar tu miedo. Primero, vive conscientemente, atentamente. Para que se disipe tu miedo es necesario que seas consciente de él, que lo percibas cuando surge en ti y lo veas con claridad. Si ejerces tu conciencia y tu atención en tu vida de cada día, descubres la causa fundamental de tu miedo. Y entonces puedes hacer algo al respecto y disipar la causa de tu miedo. Si descubres cuál es la causa de tu miedo, la raíz, y la descubres por ti mismo, terminarás automáticamente con ella. Si ves el proceso que da origen a tu miedo, o ves sus causas o diversas causas, entonces esa percepción misma pone fin a la causa de tu miedo. Segundo, este segundo punto puede parecer complicado de entender, pero es muy sencillo. Considera que el pensamiento y el tiempo son las causas de tu miedo.
Este es un hecho que en realidad es muy simple. Sufriste un dolor en el pasado, tienes el recuerdo de ese dolor y no quieres que se repita otra vez en el futuro. Al pensar sobre el dolor que sentiste en el pasado, al tener pensamientos con el recuerdo del dolor que experimentaste, proyectas el miedo de volver a experimentarlo nuevamente en el futuro, en tu futuro. Un recuerdo no es un hecho. Tú puedes escuchar un ruido o recordar un ruido. Cuando tienes miedo, estás recordando. Y es justo ahí, cuando sientes el miedo, que puedes observar si ese miedo es real o simplemente es tu pensamiento el que lo está proyectando. Y lo proyecta como recuerdo y te hace sentir miedo. Si ves lo que surge en ti, si ves el miedo que surge en ti, si ves el hecho y ves también tus pensamientos, te darás cuenta de que lo que está originando tu miedo es tan solo una idea. Lo que origina tu miedo es tan solo el recuerdo del pasado y que no quieres que suceda en el futuro. Es necesario que veas cómo funciona, cómo se genera tu miedo. Tienes que ver con claridad que tu pensamiento, junto con el tiempo, son la raíz de tu miedo. Y decimos ver, y que no utilices las palabras, sino que veas, que percibas el hecho. Cuando sientes un dolor muy fuerte, el dolor no es diferente de ti mismo y actúas al momento. Si ves con mucha claridad por ti mismo, y no porque te lo digamos nosotros, que el pensamiento y el tiempo, con sus recuerdos, son realmente la raíz de tu miedo, esto no necesita ningún pensamiento, ni ninguna reflexión, ni tienes que decidir hacer nada. Un escorpión es venenoso, una serpiente es venenosa. Imagina que entras en tu cuarto de baño y ves en el lavabo una serpiente. Pues en ese instante mismo en que la ves, actúas. No necesitas perder el tiempo en pensamientos. Al ver lo que no debe ser, actúas. Por lo tanto, ver te libera. El origen de tu miedo es el pensamiento, es el recuerdo. Y es también el tiempo como pasado o como futuro. Porque en tu aquí y en tu ahora, cuando tu mente se encuentra calmada, en silencio, no puede haber miedo. Y aquí te puede surgir el deseo de silenciar tu mente, de acallar, de silenciar tus pensamientos. Y hacer esto para terminar con el miedo. Tercero, y atento a esta pregunta trampa, ¿es necesario acallar mi mente para acabar con el miedo? Es importante que no pienses en cómo acabar con tus pensamientos, que no desees ni silenciar tu mente ni acabar con tu miedo. Es cierto que solo puedes ver, observar y percibir lo que surge en ti cuando tu mente está muy calmada. Pero si ves con algún deseo, si intentas percibir con algún deseo, como el de controlar, el de liberarte de tu miedo, o incluso el entender el miedo, lo que ocurre en realidad es que es tu propio ego el que está actuando y está intentando escapar de tu miedo. El miedo desea realmente ofrecerte una enseñanza. Y para aprender no debes distraerte escapando de él. No tienes que tener el sentimiento, el deseo de librarte de tu miedo, porque si tienes esos sentimientos no puedes aprender. Y es necesario que veas con mucha atención y claridad a tu miedo y veas qué es lo que te ocurre, lo que te sucede, lo que sucede a tu mente cuando te enfrentas a él, a tu miedo. Lo que sucede es que cuando ejerces tu atención y ves de verdad tu miedo, eres uno con el miedo. El miedo y tú sois la misma cosa, sois lo mismo. El observador es uno con lo que observa. Eres uno con el miedo. Y entonces desaparece el intervalo de tiempo, de espacio-tiempo, entre el observador y lo observado.
ves que formas parte del miedo, que no estás separado del miedo. Ves que tú eres el miedo. Y cuando comprendes de verdad esto, tu mente está en silencio. Y no hay ningún deseo de librarte del miedo, porque tu ego ahí no está actuando. Y entonces comprobarás que no puedes hacer nada al respecto. Y de esa manera, tu miedo se disipa y llega totalmente a su fin. Si comprendes esto que estamos compartiendo, pero no intelectualmente, sino que lo compruebes personalmente como un hecho, entonces, como estás totalmente atento, esa atención consume el miedo. Claro, es necesario que ejerzas una atención intensa y completa, pero ahí vas a comprobar que en la atención no puede haber ninguna actividad de tu ego. Y es la actividad de tu ego, el interés egocéntrico de tu ego, de tu mente, lo que causa tu miedo. Así, cuando estás directamente en contacto con el miedo, cuando eres uno con tu miedo, o con la desesperación, o con la soledad, con los celos, o con cualquier otro estado mental que te resulte desagradable, si lo miras de una forma completa, si tu atención es muy intensa, tu mente se calma de forma natural, sin necesidad de forzarla. Y tus estados negativos, entre comillas, se disuelven. Tu percepción misma es la acción. Y a partir de ahí ya no dependes interiormente de nada ni de nadie. Si ves con mucha claridad todo esto, entras en una dimensión superior de la vida que es integración y que es expansión y que es libertad.